Muy buenos días, amigos. Los saludo por la mañana de este viernes, ya fin de semana. Estamos en el viernes 26 de septiembre de 2025. Pues independientemente de que hoy se cumple un aniversario más de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, este tema esperamos tratarlo en la noche o mañana. Pero en esta versión matutina del informativo El Pico del Águila, sección y sigue matando, vamos a tocar el tema de este señor disque empresario que sigue dando de qué hablar. Y bueno, vaya que si se sigue estirando la liga, aunque parece que Ricardo Salinas Pliego está entendiendo ya la realidad que ha terminado por envolverlo completamente, y es que tiene que pagar sus impuestos. El hecho de que haya sido demandado en los Estados Unidos por la empresa telefónica AT&T por un pago que no le hizo y por haberle vendido la empresa Yusacel Salinas Pliego a AT&T con un fuerte adeudo y negarse a pagar a través de los años. Desde 2014 hizo esta transacción Salinas Pliego con estas mañas que ya le sabemos al señor. Parece que esto ya le está dando una bofetada. Como dije anteriormente, se le está estrellando en la cara una realidad que él se negaba a conocer. Pero bueno, esa demanda, y que la informa el medio informativo Bloomberg, un medio estadounidense, parece que ha sido un ablandador de la postura de Ricardo Salinas y que lo ha ubicado, como ya dije, en una realidad que él ha insistido en negarla. Pues bien, el día de ayer salió un comunicado que al final, yo lo veo en Facebook, aparece firmado como Crónica Digital, Divulgación Política y Social, Fuentes Virales, pero yo lo tomo de la página o de la cuenta de Facebook de mi amiga Calíope de Parnaso. Saludos, Calíope. Y voy a leer lo que ella está posteando, independientemente de que no haya sido la información que aquí se va a leer. Sorpresa para Palacio Nacional. Salinas Pliego le pide a Sheinbaum una mesa de negociación para pagar lo justo. Encomillado, para pagar lo justo. Salinas Pliego subrayó que lo que está en disputa no es un enfrentamiento personal con la mandataria, sino la confianza de los inversionistas en el país. Y encomillado dice: lo que está en juego no es un pleito entre dos personas. Lo que está en juego es la confianza de millones de mexicanos que quieren un país con reglas claras, inversión, empleo y futuro, afirmó en su mensaje. Demanda contra Sheinbaum. La propuesta de diálogo surge en un contexto, efectivamente, de alta tensión entre Grupo Salinas y el gobierno federal. Apenas el 24 de septiembre, hace 2 días, antier, el corporativo adelantó que evalúa presentar demandas contra la presidenta Sheinbaum en México y en Estados Unidos por presunta difamación tras declaraciones realizadas en su conferencia matutina. Un día después, Grupo Salinas insistió en que existe una persecución política y ofensiva autoritaria contra su fundador y acusó que la mandataria busca distraer de otros temas de coyuntura nacional, como la supuesta complicidad de Morena con el narcotráfico, el caso de Hernán Bermúdez o la reforma a la ley de amparo. Luego de ser exhibidas las deudas que Grupo Salinas tiene fuera de México, además de los pendientes que arrastra con el fisco mexicano, Ricardo Salinas Pliego pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una mesa de diálogo responsable, encomillada, para que sus empresas paguen los impuestos que deben desde hace más de una década. El dueño del Grupo Salinas, en medio de señalamientos por fondos de inversión extranjeros, AT&T y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, por no pagar sus adeudos y pretender congelarlos en litigios, pidió a la presidenta, encomillado, encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas. Se cierra el encomillado y se abre otras comillas. Le propongo, presidente, que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación
abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley, cierra las comillas, escribió en X. De acuerdo con cálculos del gobierno federal, Grupo Salinas debe 74,000 millones de pesos en impuestos, dado que el conglomerado tiene activos 32 litigios. Este monto resulta de las actualizaciones y recargos que arrastra la deuda del corporativo. Salinas Pliego, que ha mezclado su negativa a pagar los créditos fiscales que le reclama el SAT con arengas políticas en sus publicaciones de redes sociales, rogó a la presidenta una mesa de trabajo y dejar de perder el tiempo en ataques personales. Lo que está en juego no es un pleito entre dos personas. Lo que está en juego es la confianza de millones de mexicanos que quieren un país con reglas claras, inversión, empleo y futuro, pidió. Fíjense nada más, porque todo esto yo lo estoy subtitulando en este video, así lo voy a subtitular. Ahora sí, como decía mi abuelita, la sarta de mentiras y de insolencias que dice este señor, que se ve que no tiene moral, que no conoce la vergüenza y mucho menos sabe de ética. No es posible que el señor esté pidiendo una mesa de diálogo o de trabajo después de más de 10 años, 17 años de no pagar los impuestos. ¿Qué se cree el señor? ¿Que es alguien especial para que la presidenta le brinde una mesa? Hay un marco jurídico, señor evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego. Un marco jurídico. En especial, hay un código fiscal que normatiza o normativiza todo ese tipo de impuestos, condonaciones o quitas dentro de la ley, no mesas oscuras que usted está proponiéndole a la presidenta. ¿Con quién cree usted que está tratando? Ahora, le da a la presidenta un trato de presidente. Si bien el término es neutro, no se puede negar la intención que tiene este señor de usar con cierto despectivismo. Le propongo, presidente, que entre su gente y mi gente hagamos una mesa. Vaya igualado este señor, porque verdaderamente la presidenta representa la más alta magistratura del país y se le debe respeto, no solo como cualquier persona, sino por la investidura que tiene y ser la representante de todos los mexicanos, se haya votado o no se haya votado por ella. Y el tonito de decirle, le propongo, presidente, además de insolente, porque jurídicamente, o más bien dicho, socialmente hablando, no están en la misma posición. El señor es un mal empresario, es un empresario triquiñuelo, y la presidenta es uno de los representantes del Poder Ejecutivo que ha llegado con más legitimidad que cualquier otro. Por ahí podríamos darle un empate con el presidente López Obrador, pero nadie ha tenido la legitimidad como la presidenta. Entonces, este tonito que usa Salinas Pliego y que quiere reducir el que él esté incumpliendo sus obligaciones fiscales, él lo quiere reducir a un pleito banquetero. Está equivocado el señor. Han dicho por ahí que para pelear se requieren dos, y la presidenta no le ha entrado ni le va a entrar a eso. Y hoy viernes, hace unos minutos, acaba de reiterar, no se va a meter a esos temas. Entonces, señor evasor de impuestos, no esté reduciendo su incumplimiento a la ley, su violación a las leyes fiscales, el sentirse superior, el querer un trato especial, no lo esté reduciendo a un enfrentamiento entre dos personas. Pues la presidenta ni está a su nivel, ni usted está al de ella. Usted es un mexicano como cualquier otro que está obligado a pagar sus impuestos. Pero además, se atreve a decir que lo que los mexicanos reclaman es un país, como dice al último, él privilegia las inversiones, el señor. Que por cierto, yo no creo que él haya hecho grandes inversiones. Se ha hecho rico a partir de no pagar impuestos. Se ha hecho rico a partir de exprimir los bolsillos de la gente pobre que en mala hora va a comprarle a sus negocios como Electra. Así se ha hecho rico el señor. Y se ha hecho rico con esas triquiñuelas fiscales. Por ejemplo,
¿Cuánto le estafó a AT&T? Y algo más que menciona aquí el comunicado que postea mi amiga Calliope. No solo está la deuda con AT&T en Estados Unidos. Hay algunos tenedores, así le llaman, de bonos que el señor prometió en Estados Unidos a cambio de que le prestaran o le dieran 400 millones de dólares en bonos. Voy a ser honesto, yo no soy economista ni entiendo muy bien esto, pero tengo la suficiente conciencia para entender que el señor está endeudado con 400 millones de pesos con tenedores de bonos que él distribuyó en los Estados Unidos. A esto él ya está viendo precisamente que la espada de Damocles se están rompiendo los hilos del mecate que sostiene la espada de Damocles y va a caer sobre su cuello. Y es ahora cuando está buscando a la presidenta, buscando un trato especial que el señor no solo no se le va a dar porque no sería legal y además no merece, ahora sí la está buscando, pero ni aún así está dejando su insolencia. En realidad, el día de hoy estuvo la fiscal Grisel Galeano García. Hace unos minutos acabó la conferencia matutina y ahí fue clara la procuradora fiscal, que ahora debe llamarse, digo, la procuradora fiscal, no, es la procuradora, déjenme ver mi anotación. No, sí, es procuradora fiscal. Grisel Galeano García acaba de intervenir en la conferencia del pueblo de la presidenta y dio santo y seña de las 5 empresas que tiene Ricardo Salinas y cómo cada una de ellas ha evadido impuestos, ha creado esquemas ilegales para evitar el pago de impuestos, ha hecho declaraciones falsas y no solo eso, sino que también se sospecha que ha entrado en el terreno de lo ilegal con empresas manufactureras que se dedicaban exclusivamente a inventar movimientos financieros que nunca existieron para precisamente no pagar los impuestos. Vámonos rápido porque hay que irnos a las labores profesionales. Fíjense, lo que estaba explicando la procuradora fiscal Grisel Galeano es que en 1982, en la década de los 80, el Prianato creó una ley fiscal que se le llamó la consolidación fiscal, que le permitía a un grupo de empresas, cuando esas empresas tenían un solo dueño, llevar a cabo una consolidación en sus impuestos y en sus deducciones desde los 80. Pero el mismo gobierno priista, ahora de Enrique Peña Nieto, en 2014, reconoció, y desde antes los gobiernos priistas y hispanistas reconocieron que se había abusado de esa ley fiscal, de esa reforma fiscal llamada consolidación fiscal, que como dijo la procuradora, si eran 5 empresas y de esas 5 empresas había una que tenía pérdidas, pero las demás tenían ganancias, le permitía a esta ley que juntaran ganancias y pérdidas de las 5 y de esta manera se reducía el pago de impuestos para esa quinta empresa, pues se compensaba con las ganancias de las otras. Es decir, si la empresa que tenía pérdidas, iba a pagar, por decir, 100 millones de pesos por esas pérdidas, al conjuntarlas con las ganancias, los que sí habían tenido, esta pérdida de 100 millones de la quinta empresa se le restaba a las utilidades de las otras empresas, y si las otras empresas tenían que pagar 500 millones por sus ganancias, se le restaban los 100 millones de las pérdidas de la otra empresa y ya no pagaban esos impuestos. Así venía más o menos en términos llanos lo que es la famosa consolidación fiscal. Pero, repito, de acuerdo a la procuradora fiscal, dijo que los mismos gobiernos prianistas reconocían que se había abusado de esa ley y la elimina el PRI de Peña Nieto en 2014. Fue el PRI quien dijo, saben que ya estuvo suave.
están eludiendo impuestos, están creando empresas fantasmas, están inventando pérdidas. En pocas palabras, como ya se dijo, están abusando de la ley de consolidación fiscal y se acaba. Viene una reforma en mayo de 2014, se acaba la consolidación fiscal, la termina el PRI. Y ya estaba endeudado Ricardo Salinas Pliego desde 2008. Entonces ya no le permitieron la ley a Ricardo Salinas Pliego hacer esa consolidación que el señor insistió en realizarlas de manera ilegal. Siguió amparándose como si estuviera vigente esa ley de consolidación fiscal creada por el PRI y eliminada por el PRI. El señor Salinas siguió haciendo uso, ahora de manera ilegal. Y por ahí se habla que incluso, porque la presidenta en su conferencia de ayer hizo una serie de preguntas que se le tiene que hacer a Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo compró Televisión Azteca? ¿Cómo se hizo de Canal 40? ¿Cómo es posible cómo compró acciones de una empresa aérea? Y también hay otra que les diga cuánto debe en el Fobaproa. Preguntas muy importantes de la presidenta, que Ricardo Salinas Pliego saca un escueto comunicado, ya lo trataron los periodistas en su plataforma digital, Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, ese comunicado que saca, donde según Ricardo Salinas Pliego, dice que fue legal la compra de Televisión Azteca, que fue en una subasta, que fue el que mejor dio el precio al gobierno. Dos, que Canal 40 también en una disputa legal se hizo de manera legal de ese Canal 40. Habla también de que él no tiene ningún adeudo en el Fobaproa. De eso también él lo comenta. Y de que las acciones que tiene en esa empresa aérea, que también fue hecho con base en la ley. No, si el señor se pinta como un angelito, se pinta como un empresario, en primera honesto, que no lo es. Es un sucio el señor, pero bueno, así se pinta. Que es un contribuyente cumplido, que sigue la ley. ¿Por qué se lo quieren chingar en los Estados Unidos? Y de hecho se lo chingaron con 25 millones de dólares. Falta que se le venga encima los tenedores de bonos por 400 millones de dólares en los Estados Unidos, más los 74,000 que debe aquí en México. Vamos a la parte final de esto, amigos y amigas, con lo que se trató hoy. Esa consolidación fiscal que toca la procuradora fiscal, estaba dedicada precisamente, como le dije, a las sociedades empresariales, y como dijo la misma procuradora Galeano García, estaba destinada para ayudar, y la presidenta lo remarcó, era bueno el esquema, era para ayudar a las empresas, a esos consorcios empresariales, como por ejemplo actualmente el Grupo Salinas, era para ayudarlos para que precisamente distribuyeran sus pérdidas de alguna de las empresas y se pagara menos impuestos atendiendo a esas pérdidas. Pero se abusó y se termina con esa consolidación fiscal, y ahora ya está regulado en el nuevo Código Fiscal, y la presidenta lo cita en su conferencia de hoy. El artículo 28 del Código Fiscal, donde se establece, y por cierto es una respuesta a Ricardo Salinas, donde se establece que ya no existe la posibilidad que pide el señor evasor de impuestos. Una mesa de diálogo o una mesa de trabajo donde al señor se le haga unas condonaciones. El artículo 28 del Código Fiscal prohíbe condonaciones al margen de la ley. Y como dijo la presidenta, también la procuradora fiscal, dice que ahora solo se permite hacer algunos descuentos legales contemplados en ese Código Fiscal, y que es válido para todos los que pagan impuestos, para todos los que hacen declaraciones, no especialmente para el señor Salinas. Y esa es la puerta que le están brindando, o la respuesta que le están dando a su petición de una mesa de diálogo. Aunque como dijo la presidenta, esto no es político. Y las puertas del SAT están abiertas no solo para Ricardo Salinas, dijo la presidenta, para todos los mexicanos que quieran arreglar con el SAT. Puertas abiertas, hay una ley que norma las quitas que se le puede hacer a aquel que quiera pagar, que venga de buena voluntad y que quiera pagar, y de acuerdo a eso la ley contempla, sí, hacerle algunas quitas a los impuestos que debe. Aquí lo interesante que se tiene que expresar con todo esto
es la posición que la presidenta sigue asumiendo, y que ahora cuando le preguntan, porque le preguntó, creo que fue Hans Salazar, que si se le tendría, que ahora que quiere pagar el empresario Salinas Pliego, que quiere llegar a una negociación donde se le reduzca, le iba a preguntar a la presidenta si por el contrario tenía que pagar más, dado el tiempo transcurrido. La presidenta dijo, no, esperen, eso lo tiene que resolver las autoridades competentes, que es el SAT, yo no puedo decir. Y a mí me pareció que fue algo que la presidenta intervino para evitar que Grisel, la procuradora fiscal, cometiera una especie de desliz y comentar lo que no se debe comentar, porque ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que por cierto, el día de antier, el presidente Hugo Aguilar Ortiz acepta tomar el caso, un caso más de Salinas Pliego, para discutir el pago de impuestos. Y el chapucero Mauricio, no me acuerdo cómo se apellidan, Mauricio Rodríguez, creo, el hermano de Nacho Rodríguez. Mauricio Rodríguez, pues se comió al presidente, lo criticó de la Suprema Corte por haber aceptado a discusión un recurso legal y demás de Salinas Pliego. Yo no sé qué tan criticable pueda ser el que efectivamente la nueva Suprema Corte haya aceptado un caso más de Salinas para ver si paga o no paga impuestos. Lo más normal que a mí se me ocurre pensar es que efectivamente la Suprema Corte debió de desecharlo, ¿cómo le llaman? Por evidente, híjole, hay un término que usan mucho ellos, que, o sea, que no tiene caso que se reciba. No recuerdo el término que usan, incluso en la Cámara de Diputados también utilizan ese término para no aceptar los casos, donde el mensaje es, no tengo nada que ver con ese asunto, no me toca a mí juzgarlo. Por ahí va el término que utilizan ellos, ¿no? Entonces, creo que la Suprema Corte debió haber hecho eso, decir, ¿sabes qué? Hay un Tribunal Superior de Justicia, un Tribunal de Justicia Administrativa, que ya determinó, y como lo remarcó la presidenta en su conferencia de hace unos minutos, ya no están en la primera instancia los problemas que tiene Ricardo Salinas Pliego con sus impuestos. No están, ya pasó la primera instancia, pasó la segunda instancia, la tercera instancia y la cuarta instancia. Van 4 instancias jurídicas que le han dicho a Ricardo Salinas, tienes que pagar. Hasta que llega la quinta instancia, que es la Suprema Corte. Y que, insisto, sí debe haber dicho, se desecha por notoria improcedencia. Creo que así se le llama. Se desecha el recurso por notoria improcedencia, por obvia improcedencia. O sea, no procede, no tiene nada que ver aquí. Pero el presidente Hugo Aguilar Ortiz de la Suprema Corte lo recibe para discutirlo, cuando es de notoria improcedencia. Pero bueno, quiero yo pensar que el presidente de la Suprema Corte no quiere dar la imagen de que llegue exclusivamente con la espada desenvainada para cortarle la cabeza a Ricardo Salinas Pliego. Quiero pensar que está siguiendo una estrategia. Estará bien siempre y cuando no se vayan a doblar a la mera hora y vayan a prolongar este sainete que a todas luces, este sainete fiscal, Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar. Tiene que pagar porque no le queda de otra. Y verdaderamente creo yo, miren, ustedes me han notado muy crítico en este sentido, pero es porque yo tengo la percepción de que así debe de ser. ¿Dónde están los representantes del pueblo mexicano? Era para que ahorita ya estuvieran llamando a conformar un grupo ciudadano que meta una denuncia, petición al gobierno federal para que le sea retirada la concesión del espectro radioeléctrico que usa Televisión Azteca, que es una concesión del Estado mexicano, no del gobierno, del Estado mexicano. Es ahí donde yo quisiera ver a los representantes populares, disque populares, pero no, están dormidos y arrellanados en sus sillones de sus oficinas. No, parece que fueran ajenos a los problemas que está pasando el país. Yo decía en el sexenio pasado de López Obrador que lo estaban dejando solo, porque López Obrador era el único que hacía las denuncias en contra de los corruptos. No había ni un solo diputado o senador que tomara la batuta y dijera que no se desgaste el presidente. Yo voy a hacer las denuncias en base a las investigaciones reales y que existen. Bueno, esa medicina se la están recetando los propios legisladores de Morena a la presidenta. La están dejando sola como Andrés Manuel. Era para que surgiera un senador o un grupo de senadores
o un diputado, grupo de diputados, y decir, a ver, lo que tenemos con el caso Salinas es esto. Y hasta propondría yo que se armara una comisión dedicada exclusivamente a indagar los movimientos fiscales de Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, en los temas que ya hizo preguntas la presidenta y que es un sentir del pueblo. ¿Cómo adquirió Televisión Azteca? Que le prestó 30 millones de pesos Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, para comprar Televisión Azteca. ¿De dónde sacó Raúl Salinas de Gortari esos 30 millones de pesos? ¿Cómo se falló en la disputa posterior al Chiquihuitazo, que fue la toma con un comando armado de Televisión Azteca, que tomaron el Cerro del Chiquihuite en 1994, donde se transmitía la señal de CNI Canal 40? ¿Y cómo vino posteriormente la disputa legal para que le dejaran Canal 40, hoy ADN 40, a Salinas Pliego? Esta comisión debe avanzar en eso. Esta comisión, y de una vez que se abra todo, que investigue cuánto se le condonó a Ricardo Salinas Pliego en el fondo, en el FOBAPROA, y luego se llamó IPAD, en el FOBAPROA. ¿Cuánto debe Salinas Pliego? Y ya que lo mencionó la presidenta, cómo estuvo esa transacción de que el señor se hizo de acciones de una compañía aérea, no recuerdo el nombre, cómo la compró. O sea, tiene que esclarecerse. Y termino diciendo esto, lo que siempre he dicho: mientras no se ponga un castigo ejemplar en base a las leyes, no se va a acabar con la corrupción. Gobierne quien gobierne, no se va a acabar. Aquí el mensaje debe ser claro: la ley o se cumple o se pagan las consecuencias legales. Amigos, por mi parte fue todo. Nos preparamos para irnos ya. Vamos a estar pendientes porque, como se titula esta sección, sigue la mata dando por todo lo que está haciendo este señor Ricardo Salinas Pliego. Pero bueno, esperemos que la espada de la justicia, ¿cómo le llaman? La mano de la justicia lo alcance por muy lejos, a 17 años que se haya ubicado el señor. Muy buenos días, excelente fin de semana.